hace un tiempo ya. Son 2 versículos bíblicos que la verdad es que además pasan muy bien para este tiempo, pero la palabra en sí yo le he puesto apercibidos. Yo no sé si alguien ha escuchado esa palabra alguna vez antes, palabra apercibido. Amén. Y me gustaría que fuéramos directamente a la palabra de Dios en Mateo, en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 44. ¿Me pueden decir amén cuando ya lo tengan? Amén. Dice, por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. Amén. Ahora, vamos a ir al otro versículo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 40. Yo creo que en su Biblia no le va a aparecer la palabra apercibido, ¿ya? Porque eso está en una versión más antigua aún, Reina Valera, pero de 1909, ¿ya? Es muy probable que no le aparezca. Lo que pasa es que yo soy un poquito busquilla y a mí me gusta así comparar las versiones, me gusta sacar un poquito de aquí, un poquito de allá, ir leyendo, y la verdad es que cuando estuve intrusiando un poquito en esta Reina Valera de 1909, me encontré con esa palabra y me quedó dando vuelta. Pero vamos a ir al otro versículo, y el otro versículo está en Lucas capítulo 12, versículo 40, y está también relacionado con lo que leímos anteriormente. Dice, vosotros pues también estad apercibidos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Amén. Eso es muy actual, ¿cierto? Esa palabra pasa, pero muy bien para este tiempo. Y el otro día yo me topé con un video, creo que era en YouTube. Ustedes saben que uno a veces se pone a mirar ciertas cosas que le llegan a uno o de repente te aparecen. Y me topé con un predicador que hablaba acerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Ha escuchado hablar usted alguna vez del arrebatamiento de la iglesia, cierto? Yo creo que todos los que estamos acá hemos escuchado, ¿cierto? Y hablaba con tanta certeza de lo que decía, que en un momento es como que se me abrieron los ojos y me salí de mi mundo, de lo que estaba haciendo, y ¿sabe lo que me pasó? Es como que pude ver la urgencia de lo que él estaba diciendo en ese momento. Y encontré que tenía mucha razón cuando decía que ya faltaba muy poco para el arpazo. ¿Alguien escuchó esa palabra? Arpazo, ¿ya? Arpazo es en griego, que significa capturar, quitar, atrapar, tomar, arrebatar. Por eso la palabra es traducida arrebatar, ¿cierto? Esa es la traducción, pero en el original griego es harpazo, creo que algo así se pronuncia. No soy tan valiente para poder decir que así realmente se pronuncia, creo que algo de harpazo o algo así, ¿ya? Mire, esta palabra, arpazo, está describiendo la acción, por ejemplo, que tiene el Espíritu Santo al transferir a Felipe de una localidad a otra. No sé si alguna vez lo leyó en la palabra. Eso está en Hechos 8:39. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató, es decir, arpazo, a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Ahí tenemos un ejemplo de arpazo, ¿ya? Habla también del arrebato de Pablo al paraíso. ¿Escuchó alguna vez usted eso? Que Pablo fue arrebatado al paraíso. Eso está en 2 Corintios 12:2. Y dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, es decir, arpazo nuevamente, hasta el tercer cielo, ¿ya? Y luego, y por supuesto, habla del arrebatamiento de la iglesia. Y eso lo podemos encontrar en 1 Tesalonicenses 4:17.
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arpazo, arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso quiere decir que nosotros cada cierto tiempo nos tenemos que estar alentando con estas palabras, porque es nuestra esperanza, es lo que estamos esperando, ¿cierto? A ser arrebatados, a que el Señor con el arpazo nos va a trasladar, ¿cierto? Desde aquí y nos vamos a reunir con el Señor en las nubes, dice la palabra. Amén. Y mire, también lo busqué en la Biblia interlineal, que es la que te va traduciendo, por ejemplo, del hebreo al griego, te va mostrando todos los versículos dependiendo de qué, si es Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, en qué fue escrito su idioma original, ¿ya? Y yo lo busqué también esto para ver cómo decía en el original griego, y decía que seremos arrebatados, pero no solamente arrebatados, dice violentamente. Así que imagínense cómo vamos a ser arrebatados. Tal vez en qué vamos a estar, y dice la palabra que no nos vamos a dar cuenta, que va a ser, ¿cierto? Va a ser tal vez, la palabra misma dice en un abrir y cerrar de ojos. Pero para que ese momento a nosotros nos pille, por decirlo de alguna manera, bien parados, tenemos que estar preparados, ¿cierto? Porque no sabemos cuándo es. Y todo esto pasó como, yo creo que décimas de segundo, pero todo esto pasó por mi cabeza y me dio una urgencia de estar aún más preparada para ese acontecimiento. Y sabe que comencé a pensar en muchas cosas, y una de ellas era qué era lo que me estaba estorbando y distrayendo de ese estado de estar apercibidos. Amén. Y me di cuenta que vivir apercibidos es el estado en el que cada uno de nosotros debería estar viviendo en cada momento, siempre. Pero ¿por qué no todos andamos apercibidos? Esta debería ser una palabra muy actual en la vida de un hijo de Dios. El Señor nos llama a estar apercibidos. Si la palabra en sí no es tan actual porque estaba en una versión más antigua, ¿cierto? En la Reina Valera, como les decía, no aparece así, tiene otra traducción, pero sí aparece en la otra versión. Y como ya les había contado antes, eso me había quedado dando vuelta, entonces y eso me fue llevando a otra cosa, y eso también al mismo tiempo me fue llevando a autoevaluarme a mí misma. Amén. Y también fui al diccionario a ver qué era lo que significaba apercibir. Porque yo dije, bueno, si está en la Biblia, tiene que existir, tiene que tener una definición, ¿cierto? Y mire la definición que me dio de esta palabra. Apercibir viene de percibir, prevenir, disponer, preparar lo necesario para algo, amonestar, advertir. Hacer saber a la persona citada, emplazada o requerida las consecuencias que se seguirán de determinados actos u omisiones suyas. Yo creo que esto no tiene mucha explicación, ¿cierto? Todos nos damos cuenta que si no estamos preparados, ¿verdad? En el momento en que el Señor venga a buscar a su iglesia, nos vamos a quedar, ¿cierto? Mire, una de las maneras de estar apercibidos es saber cómo el enemigo actúa para atacarnos. Amén. Porque quiere robarnos la bendición, quiere destruir nuestra vida espiritual, quiere, en definitiva, matarnos a toda costa, ¿cierto? Perder la salvación de nuestras almas. Y vamos a leer Juan 10:10. Y dice así: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Amén. Aquí este versículo se estaba refiriendo cuando dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, se estaba refiriendo a los fariseos y a los escribas. Muchas veces nosotros lo relacionamos con que es Satanás, ¿cierto? Muchas veces yo también he escuchado que dice que Satanás o que el diablo no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero la palabra dice el ladrón. Y ahí en este versículo más arriba también está diciendo de que el ladrón no entra por la puerta, sino que entra por otro lado, ¿me entiendes? Y Cristo es la puerta, ¿ya? Entonces, pero aún así, esta palabra, al ser dirigida a los escribas y fariseos, estos son de su padre el diablo. La misma palabra, ¿cierto? Que decía ustedes, son de su padre el diablo y los deseos de él quieren hacer, ¿verdad? Ellos eran falsos pastores. Pero también aplica cuando nosotros hablamos de Satanás, porque él también viene para matar, hurtar, destruir, ¿cierto? Para robarnos la bendición. Amén. Mire, yo también estaba pensando y decía, mire, cuando el sembrador salió a sembrar la semilla y esta cayó junto al camino, la palabra dice que vino el diablo y se robó la palabra porque el que la recibió no la entendió. Yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado. Yo me acuerdo que cuando yo era jovencita, cuando era jovencita y iba a la iglesia, claro, yo escuchaba palabra de Dios en la iglesia, pero después en mi casa no escuchaba más. Entonces, claro, yo escuchaba, pero no la retenía, no me la aprendía. Entonces después esa palabra era robada de mi corazón y no habían cambios en mi vida. Amén. Y miren, Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, era lo que le estaba diciendo, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Amén. Y lamentablemente eso sucede mucho, eso de no entenderla. Amén. Porque muchas veces no tenemos un hábito de lectura en la casa, de oración, de pedirle al Señor, ¿cierto? De escudriñar la palabra. Amén. Y yo no comencé a ver un cambio en mi vida hasta que empecé a tomar en serio a Dios. Amén. Bueno, también esa parábola del sembrador, luego dice que el que fue sembrado en... espérenme, disculpen. Ahí está. Y ser sembrado junto al camino significa que no perteneces a, que estás fuera de, que no formas parte de algo. Eso quiere decir que no estás en el cuerpo de Cristo. Está en el camino es algo de paso, no está ahí, ¿ya? Tal vez en algún momento fuimos solamente, yo entiendo, creo que los que estamos acá tenemos un compromiso cierto con el Señor, pero ha sucedido mucho que tal vez vienen personas que son simpatizantes solamente porque los invitan o porque no tienen otra cosa que hacer. Entonces viene el maligno, roba esa semilla que cayó en el corazón y queda sin fruto. Y eso es algo que también nos impide estar apercibidos. Amén. Por eso es tan importante pertenecer y perseverar. Yo a esto lo llamo las 3 P. No sé si alguna vez usted escuchó así algo como las 3 B. Bueno, bonito y barato. No sé si alguna vez escuchó. Bueno, esto es pertenecer, permanecer y perseverar. Para mí son 3 palabras súper claves. Que yo creo que si las tomamos y las hacemos parte de nuestra vida, van a haber cambios muy buenos en nosotros. Mire, en Romanos 12:5 habla de pertenecer. Y dice, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amén. Esto significa pertenecer.
formamos parte, estamos en una iglesia local, ¿cierto? Venimos, oramos los unos por los otros, sabemos cómo estamos, preguntamos, hablamos, nos llamamos. Si alguien no viene, se llama para saber qué pasó, cómo está, ¿cierto? Si está enfermo, todos oramos. Entonces eso es pertenecer. Luego permanecer. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén. O sea que aquí nos está hablando claramente de permanecer en Cristo. Esa es la clave también, ¿cierto? Fuera de Él no podemos hacer nada. Podemos esforzarnos todo lo que queramos. Podemos activar, podemos o ser activistas, hacer muchas cosas creyendo que así estamos agradando al Señor, ¿cierto? Pero fuera de Él no podemos hacer nada. Separados de Él, nada es lo que podemos hacer. Y Efesios 6:18 nos habla de perseverar. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Ahí es perseverar en la lucha, en la oración, ¿cierto? En la súplica, por todos los santos, unos por otros, como decía antes también. Estas 3P que decíamos que era pertenecer, permanecer y perseverar, nos llevan a vivir una vida de oración, vivir en santidad, escudriñar la palabra, leer la palabra de Dios y también congregarnos en una iglesia, que es algo súper importante. Haciendo estas cosas es muy difícil que nos desviemos, es muy difícil, ¿cierto?, de que perdamos de vista realmente lo que es importante en estos momentos. Y precisamente esto es lo que está más amenazado el día de hoy. Y cuando no estamos apercibidos es cuando corremos más riesgo de desviarnos del camino. Amén. Y yo llegaba a una conclusión y decía, por eso es tan importante el discipulado, ¿cierto? El discipulado nos prepara para esto, nos prepara para dar los primeros pasos para caminar con Dios, conocerle, tener comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y ser formados también por Él. En el discipulado vamos a ver cómo conocer a Dios más profundamente, cómo vamos a poder construir también, ¿cierto?, con los diferentes. Nunca me voy a olvidar porque la hermana Noelia es la que me hizo el discipulado y siempre me acuerdo cuando ella me enseñaba y me decía, mira, porque tú vas a construir en tu vida, o vas a construir, me decía, con hojarasca, ¿cierto? Con, ¿qué más era? Hojarasca, heno o madera o heno, ¿cierto? O con piedras preciosas, plata y oro. De esas me acuerdo porque con esas yo quería construir, la otra se me olvidó. Y la verdad es que eso es verdad, estos principios y estos primeros pasos para caminar con el Señor nos van a ayudar en nuestra vida para ser formados también por Él. Por eso es muy importante. El discipulado siempre nos va a ayudar a dar un paso más profundo con Dios y también nos prepara para que después nosotros podamos discipular a otros. No solamente recibir el discipulado, sino que también poder entregar eso a otros hermanos, ¿cierto? Y esa es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesucristo. Él nos dejó un mandamiento muy importante. Después de que Él enseña todo, ¿cierto? En Mateo nosotros podemos ver Mateo 4, 5 y 6, podemos ver las enseñanzas de Jesús, cómo Él enseñaba, las parábolas también. Y después que Él enseña todo esto, Él dice que tenemos que ir, y eso así como Él enseñó a sus discípulos, luego sus discípulos tienen que enseñar a otros, y esos a otros, y esos a otros, y fíjense que eso ha llegado hasta el día de hoy, o sea, hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Y eso está en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id
y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Cierto? Que es muy importante lo del discipulado. Así que, hermanos, si usted no ha sido discipulado, yo creo que es un buen momento para que lo pueda considerar. Amén. Y como decíamos, que otra manera de no estar apercibido era la parábola del sembrador, ¿cierto? Que veíamos la semilla que caía junto al camino y que decíamos que esta era la persona que no entendía la palabra, entonces venía el malo y robaba lo que se había sembrado en el corazón de esa persona, ¿cierto? Y también nos habla de la semilla que cae en pedregales, ¿cierto? Que eso dice que tiene poca raíz. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución a causa de la palabra, la persona retrocede. Amén. Y también tenemos la que cae entre espinos, que por los afanes de la vida y el engaño del dinero ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Amén. Entonces, esta es otra manera de que nosotros no vamos a estar apercibidos. Amén. Vamos a estar pendientes y preocupados de muchas otras cosas. Muchas veces estamos como muy ensimismados en nuestros problemas, en nuestras cosas, pensando cómo solucionar a veces cosas, ¿cierto? Porque se nos olvida que tenemos que venir a la presencia del Señor y dejar todo en las manos de Él. Pero cuando de repente, de una u otra manera, algo nos remece un poquito, es como que nos damos cuenta y decimos, uy, si lo más importante es que tenemos que estar apercibidos esperando la venida del Señor. Y así deberíamos vivir todos los días de nuestra vida listos para ese día, para ese momento. Amén. Pero si ya sabemos todo lo anterior, entonces, ¿cómo es que Satanás puede destruir de alguna manera nuestras vidas? ¿Cómo es que puede distraernos a tal punto de dejar estar apercibido? Mire, otra manera es a través de los hábitos que no podemos romper, porque una cosa es que podamos ver ciertas cosas, ¿cierto? Pero una cosa es que las podamos ver y otra cosa es que las dejemos. Esas son dos cosas muy diferentes, porque yo me puedo dar cuenta de que tengo un mal hábito, de que estoy haciendo algo tal vez autodestructivo, pero tal vez no lo puedo dejar, ¿cierto? Entonces hay hábitos, por ejemplo, que no podemos romper. ¿Y a qué es lo que me refiero con hábitos? Son muchas cosas que nos quitan el tiempo con el Señor. Y yo estaba pensando y estaba analizando, y hoy en día tenemos tantas distracciones. El mismo aparatito esto del móvil es increíble cómo ha hecho que la gente se distraiga y lo menos que esté sea apercibido, ¿cierto? Estamos súper distraídos en todas las cosas que tenemos que hacer, en las entretenciones, en muchas otras cosas, y no estamos preparados para el día que ya se acerca. Yo estaba leyendo la otra vez acerca que decían lo que significaba estar en las redes sociales. Estar, por ejemplo, en el Snapchat, o para la gente más jovencita, estar en el, ¿cómo se llama? El TikTok, estar en el Instagram, creo que son todo eso, ¿cierto? Y claro, lo que produce en las redes sociales son, le dicen shock de dopamina, que son así como golpes, pequeños golpes de placer que da. Que uno tiene esa satisfacción, por ejemplo, cuando voy y ordeno mi habitación y digo, voy a ordenar mi habitación porque en realidad le hace falta. Y me pongo a ordenar y termino y digo, wow. Y eso me da una gratificación, ¿cierto? O no sé, o hago algo, no sé, estudio para una prueba y me va súper bien en la prueba y digo, wow, obtuve. Pero esa gratificación viene después de un sacrificio, ¿cierto? De un trabajo, de un esfuerzo. ¿Qué es lo que pasa con las redes sociales? Es que esa satisfacción o gratificación viene en forma instantánea
y en súper corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que crea eso? Una adicción. Y claro, nosotros que estamos más adultos, que no nacimos con estas cosas en las manos, por ahí podemos decir, ya estuve mucho tiempo, pero ¿qué pasa con los chicos, con los más pequeños? Que están sometidos a esta luz y a todo lo que se transmite a través de una pantallita, horas y horas en el día. Es fatal. Una psiquiatra decía que ella está tratando las adicciones a las redes sociales con los mismos fármacos que trata a los adictos a las drogas. Entonces, es súper serio. Y claro, nosotros decimos, no, pero yo estoy grande para... Nunca se ha pillado de repente estando en el móvil así, sin ver nada. O sea, porque lo está haciendo nomás. Scrollanier o scrolla, no sé cómo le dice, ¿cierto? Y uno dice, ¿qué estoy haciendo? Dios mío. Claro, a veces nosotros tenemos esa conciencia, porque tenemos también la vocecita del Espíritu Santo que nos está diciendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nuestros chicos? Entonces eso también es una vocecita de alarma que hay que escuchar, ¿ya? A través de las heridas que no podemos dejar atrás o que no podemos perdonar, tal vez, falta de perdón, eso también son cosas que nos van a imposibilitar a estar apercibidos, ¿ya? A través de problemas, circunstancias, cosas difíciles que estemos atravesando, a través también del dolor físico o el dolor en el alma, son cosas que nos van a tender a sacar un poco de, ¿cierto? Pero ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos más al Señor, porque cuando suceden estas cosas, tal vez algo que no esperabas, un fracaso, una decepción, un engaño, un diagnóstico médico, una pérdida, no sé, algo así. Si todas estas cosas que nos pueden pasar no lo llevamos a la presencia del Señor, el enemigo va a tomar ventaja sobre eso y puede brotar en nosotros una raíz de amargura. Amén. Y lo que sucede, lamentablemente, que muchas veces, aún siendo hijos de Dios, no hacemos esto, no llevamos nuestros problemas, nuestras cargas delante de la presencia del Señor. No soltamos, no nos despojamos y nos damos vuelta en lo mismo. En nuestra tristeza, en la decepción, en la amargura, en el desánimo, en la depresión, en la angustia. Amén. Hoy hablar de depresión en el pueblo de Dios es cada vez más común. Y no somos nadie para juzgar a otros, ¿cierto? Que han caído en ello, que han estado así, porque Elías, Job, David, son algunos ejemplos, pueden haber algunos más. Pero la verdad es que no podemos quedarnos estancados ahí. Ellos no lo hicieron. Amén. Y eso lo podemos tomar como un ejemplo para nosotros. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Mire, escucha lo que dice ahora. Y por ella muchos sean contaminados. Es decir, que no es solamente que nos hacemos el daño a nosotros, sino que después eso empieza a salir hacia los demás. El enemigo nos quiere aislar como lo hacen los animales depredadores que cazan a su presa. Primero la aíslan del grupo o de la manada y después van a por ella, ¿cierto? ¿Alguna vez ha visto usted esos programas que dan así como en Discovery Channel o eso ¿cierto? de animales? Y yo me sorprendía como la leona, por ejemplo, generalmente lo que hacen estos animales es que cazan a los animales de la manada, a los que están más débiles, a los enfermos, a los que quedan atrás, los que van solos, ahí van, se tiran a ellos, ¿ya? Y no por nada la palabra dice que el enemigo anda precisamente como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quien devorar. Eso está en 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Por eso es muy importante también
que podamos hablar siempre con alguien que nos pueda guiar, que nos pueda aconsejar y nos pueda ayudar a orar. Amén. Porque puede pasar muchas veces que lo primero que se va a afectar cuando estamos débiles es la oración. Y sabe también otra cosa que pasa, es que cuando se está afectando la oración, es muy poca la gente que pide ayuda y dice, estoy teniendo problemas para orar. Porque es como que da un poquito de vergüenza, ¿viste? Aceptar de que no estás orando o que estás haciendo poco, o que, ¿me entiendes? Entonces por vergüenza muchas veces lo callamos y eso también es un engaño del enemigo. Eso es una manera también de acorralarnos. Y mire lo que dice en Eclesiastés 4:12. Aquí tomé otra versión porque me gusta mucho como lo explica, dice aquí, mire. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. ¿Cierto que hay mucha sabiduría en la palabra del Señor? Gloria a Dios. Mire, volviendo un poco atrás con lo que le estaba diciendo de cómo atacaba la leona, dice que la leona, una de las cosas que hace es tapar la boca y la nariz de la presa para que esta presa no pueda ya respirar y no tenga fuerzas para defenderse. ¿Sabe que yo pensaba y decía? Es precisamente lo que Satanás hace con nosotros. Nos ataca así, nos tapa la boca para que no contemos lo que nos está sucediendo y no pidamos ayuda y no nos deja respirar, nos asfixia con pensamientos de culpabilidad. ¿Cierto? Cuando no confesamos nuestros pecados y los llevamos a cuesta, el enemigo, ¿qué es lo que hace? Nos azota. Tú hiciste esto, tú estás haciendo esto está mal, tienes este hábito, no lo puedes cambiar, no te has arrepentido, mira cuánto tiempo llevas, ¿cierto? Y nosotros sabemos que estamos a un paso de venir a la presencia del Señor, entregar eso y vamos a ser libres. Pero muchas veces no lo hacemos. Ahora, eso sí que siempre tenemos que fijarnos que a la persona que recurrimos sea un verdadero hijo de Dios, ¿cierto? Porque si no podemos quedar peor que antes. Por eso es que también está lo de los discipulados. Si tal vez necesita un consejo o que alguien le pueda ayudar en esa área, pedir un discipulado es una muy buena opción. Yo creo que es una opción primordial cuando nos estamos congregando, ¿ya? Por eso en la iglesia hay gente que está preparada y siendo preparada para eso. A veces andamos distraídos porque Satanás eso es lo que quiere, distraernos para que no estemos apercibidos, ¿ya? Y una forma de andar distraídos es estar ensimismados en nuestros problemas sin entregárselos al Señor. Él nos está diciendo constantemente, vengan a mí todos los que están cansados. ¿Estás cansado? ¿Estás cargado? ¿No puedes más? Ven a mí, entrégame eso. Y yo te voy a hacer descansar. Miren, Mateo 11, 28, 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y ahora le está diciendo, no solamente eso, porque en el 29 te está diciendo además qué es lo que tienes que hacer. Él te dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Es como que te estuviera diciendo, mejor lleva lo mío, lleva mi carga. Porque aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Sabía usted que ser manso y humilde le ahorra muchísimos problemas? Pero la mayoría de nosotros tenemos como un espíritu tan, que justiciero, que nos gusta siempre como decir nuestro pensamiento, es que así soy yo, tengo carácter, ¿cierto? Y creemos que yendo con esa bandera, vamos a ser triunfadores en la vida. Pero aquí nos damos cuenta que la palabra, que el mismo Señor Jesús nos está diciendo, aprendan de mí, que yo soy manso y soy humilde de corazón. Y ahí van a hallar descanso para sus almas y se van a ahorrar, pero todos estos problemas. La verdad es que es cierto. Y luego también en Santiago 4:8, este pasaje también me gusta mucho porque dice, mire, acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. O sea que tenemos que dar el primer paso. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Los de doble ánimo, que un día sí, que un día no, como las ondas del mar. Un día para allá, que otro día para acá. Tenemos que tomar un compromiso, dice, purificad vuestros corazones, poner nuestros corazones delante del Señor. Amén. Esa es la clave de estar apercibido, de estar siempre al día con el Señor. No guardar ni siquiera un enojo. También la palabra nos enseña, ¿cierto?, de que el enojo no tiene que pasar para el otro día. Dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo, ¿cierto? Ni deis lugar al diablo. Amén. Ahí nos está advirtiendo. Eso está en Efesios 4, 26 y 27. Yo llegué a la conclusión que es ir en este viaje lo más liviano posible, entregando todas nuestras cargas a Él. Amén. Y me gustó mucho este pasaje también de la versión de 1909. Está en Lucas 1, versículo 17, y esto es como que redondea así como un poco la palabra. Y mire, dice, porque Él irá delante de Él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para aparejar al Señor un pueblo apercibido. Amén. El Señor nos llama a eso, a que podamos estar apercibidos en todo tiempo, estar preparados, ¿cierto? Porque el tiempo que queda es como que ya no queda más tiempo. Ya se agotó, o sea, en cualquier momento viene el arpazo, y si no nos pilla a cuenta con el Señor, va a ser demasiado tarde. Amén. Y lo bueno es que estamos acá hoy en este momento y vamos a orar, ¿cierto? Vamos a presentar las peticiones delante del Señor. Vamos a orar. Quería contarles también de que mi esposo les manda muchos saludos a los que no les conocen. Él es pastor en la iglesia May en Torrevieja. Yo le dije, seguramente los hermanos me van a preguntar por ti, ¿quieres que diga algo? Y me dice, no, ¿y qué voy a decir? Sí, me dice, Maranata, Cristo viene, y era justo una palabra de estar apercibido. Y yo le decía, wow, le decía, estamos en el mismo espíritu, no estamos juntos, pero estamos en el mismo espíritu. Así que les manda también él muchos saludos, muchos cariños, y que le gustaría también estar por acá en algún momento. Así que eso, y vamos a orar. No sé si presentamos ya las peticiones de oración, no sé si alguien quiere presentar alguna petición de oración.